Muy bien, pues continuamos con nuestro programa. Vamos a ir cerrando ya con broche de oro este día. Antes de la misa tenemos un último tema muy importante, muy especial y muy interesante. María es un maravilloso ejemplo que guarda por el Espíritu Santo, se consagró toda al misterio de la redención de los hombres. Los presbíteros reverenciarán y amarán con filial devoción y culto a esta Madre del sumo y eterno sacerdote, Reina de los apóstoles y auxilio de los cristianos. Concilio Vaticano II. He ahí a tu madre es el título del siguiente tema y nos acompaña Monseñor Óscar Tamés Villarreal, obispo auxiliar de Monterrey. Nació el 4 de septiembre de 1973 en Allende, Nuevo León. Ingresó al Seminario Menor de Monterrey en 1993 y se ordenó sacerdote el 15 de agosto de 2003 en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Monterrey, Nuevo León. Con licenciatura en Teología Moral en la Pontificia Universidad Lateranense y maestría en Bioética en la Academia Alfonsiana en Roma, Italia. Ha desempeñado varios oficios como abogado para las causas matrimoniales de 2003 a 2008. Maestro de moral fundamental, moral social y ética aplicada en el seminario y en el Instituto de la Arquidiócesis de Monterrey. Coordinador de los promotores vocacionales de la Provincia Eclesiástica de Monterrey, secretario ejecutivo nacional de la Dimensión de Pastoral Vocacional hasta mayo de 2017. Coordinador de la Comisión de Paternidad Responsable y Defensa de la Vida desde noviembre de 2011 al 2014. Notario para las causas de las dispensas de los compromisos sacerdotales, para las investigaciones previas y para las causas administrativas. Fue nombrado por el Papa Francisco obispo titular de Madauro y auxiliar del Arzobispado de Monterrey el 31 de octubre de 2016. Y lo recibimos con un cariñoso aplauso. Muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes en este encuentro mariano. Me toca compartir con ustedes un tema bastante interesante. María, Madre de los sacerdotes. Y cómo nosotros podemos acompañar precisamente a un sacerdote como lo hizo la Santísima Virgen María con el apóstol Juan. Para iniciar y compartir con ustedes, quisiera compartir 4 pequeñas intuiciones. ¿Por qué es importante acompañar a los sacerdotes? Y la primera intuición de hoy es que hay un desprecio por todo lo que es sagrado. Hay un desprecio por la iglesia. Un desprecio que se manifiesta de diferentes maneras. A veces simplemente con el silencio. Otras veces se hace público. También en esta intuición, al menos allá en el norte de México, en Monterrey, somos hijos del activismo. Vivimos de una manera muy acelerada. Y hay algo que me llama la atención. Hay quienes dicen, necesitamos días de 36 horas. Hay tantas cosas que hacer y entonces, si queda un tiempecito para Dios, vamos. Como dice la imagen que está en el lado derecho. Estamos demasiado ocupados como para pensar en Dios. Y la mayor manifestación de este desprecio hacia lo sagrado es
el ataque a los sacerdotes en la prensa, en los medios de comunicación, en las redes sociales y también de diferentes maneras. Las primeras cosas que yo escuché hace 2 años, cuando fuimos nombrados obispos, junto con otro hermano, son las primeras cosas que escuché en Monterrey. Uno demasiado viejito, el otro demasiado joven. Monseñor Cavazos tenía 68 años cuando fue electo obispo, yo tenía 43. Y entonces lo primero que decían, uno muy viejito, el otro muy joven, necesitamos otros obispos. ¿Cómo se manifiesta esta crítica a los sacerdotes? Ese padre es bien regañón, ese padre predica bien cortito, ese padre predica muy largo. Esas maneras son maneras de criticar a un sacerdote y afectan precisamente la vida de un sacerdote. Y también da un poco de tristeza, pero dentro de los que estamos ya en una vida parroquial, inclusive dentro de los sacerdotes, hay una disminución de una verdadera devoción mariana. Y en el transcurso, en el desarrollo de este tema, de esta pequeña reflexión, les compartiré por qué. Hay muchas peregrinaciones. Se va a santuarios marianos. Se puede inclusive hasta rezar el rosario. Pero no hay una verdadera identidad con María. Y esta es la importancia de cómo el discípulo la llevó a vivir con él. Quisiera partir de la primera pregunta. Y esta es mi primera justificación. ¿Por qué María es madre de los sacerdotes? Y entonces vamos a valernos de 2 textos para dar respuesta. Empezaremos con el texto más joven, tiene 55 años. Es el número 18 de la Presbyterorum Ordinis, un documento del Concilio Vaticano II, donde se habla sobre la vida y el ministerio de los sacerdotes. Y terminaremos con un segundo texto, que es el texto del Evangelio de Juan, para después hacernos una segunda pregunta. Si María solo es madre de los sacerdotes, ¿qué dice Presbyterorum Ordinis? Número 18. Vamos a leerlo. Los ministros de la gracia sacramental se unen íntimamente a Cristo Salvador y Pastor por la fructuosa recepción de los sacramentos, sobre todo en la frecuente acción sacramental de la penitencia, puesto que, preparada con el examen diario de conciencia, favorece tantísimo la necesaria conversión del corazón al amor del Padre de las misericordias. A la luz de la fe, nutrida con la lección divina, puede buscar cuidadosamente las señales de la voluntad divina y los impulsos de su gracia en los varios aconteceres de la vida y hacerse con ello más dóciles cada día para su misión recibida en el Espíritu Santo. En la Santísima Virgen María, los sacerdotes encuentran siempre un ejemplo admirable de esta docilidad, pues ella, guiada por el Espíritu Santo, se entregó totalmente al misterio de la redención de los hombres. Veneren y amen los presbíteros con filial devoción y veneración a esta madre del sumo y eterno sacerdote.
reina de los apóstoles y auxilio de su ministerio. En este número 18 se está tocando la vida espiritual del presbítero. Y se dice que el sacerdote se une a Cristo cuando el sacerdote se acerca a confesarse. Cuando el sacerdote hace su examen de conciencia. Cuando el sacerdote hace la reflexión para él mismo con la palabra de Dios. Pero el documento insiste en algo importante. La configuración espiritual del sacerdote solo es posible cuando hay una filiación, cuando hay una identificación con la Santísima Virgen María. Filiación e identificación que solo es posible cuando el sacerdote hace exactamente lo que hizo nuestra madre. A las palabras del ángel en el anuncio, la Virgen dice: ¿cómo podrá ser posible esto, puesto que no conozco varón? Pero María dice: yo soy la esclava del Señor. Y es la mujer que se pone entonces en el camino de Dios. Así es la identificación para el sacerdote. Y entonces podemos profundizar 4 elementos que nos dice Presbyterorum Ordinis. ¿Por qué María es madre de un sacerdote? Porque al sacerdote se le solicita una devoción que no está dictada por una inclinación solamente a rezar. La filiación radica en el sacramento recibido. Los sacerdotes recibimos el día de nuestra ordenación sacerdotal el Espíritu de Cristo Salvador, quien se encarnó precisamente en la Santísima Virgen María. Por eso al término del número 18 decía: amen los presbíteros con filial devoción y veneración a esta madre del sumo y eterno sacerdote. ¿Qué más nos dice Presbyterorum Ordinis? ¿Por qué la relación es de una madre con un hijo y de un hijo con una madre? Es una relación de hijos, es una relación filial, en cuanto que esta relación precede precisamente la misma devoción mariana. El sacerdote no es hijo de María por un homenaje caballeresco. Tampoco es cuestión de sentimientos. Es relación de hijo con una madre cuando el sacerdote se pone en el camino para obedecer precisamente la misión del Padre. Cuando el sacerdote obedece precisamente para hacer de su vida sacerdotal y de su ministerio sacerdotal una entrega, como lo hizo María. Es precisamente entonces cuando surge una verdadera devoción. ¿Qué podemos seguir profundizando? Los sacerdotes deberán tener conciencia entonces que como ministros ordenados nos unimos a nuestra madre porque ella es y porque el sacerdote está centrado el misterio de Cristo y el misterio de la Iglesia. Anunciar precisamente el proyecto de salvación, que no es otro, sino que el sacerdote sea un ministro
de la redención de Jesucristo. Y entonces podemos entender el texto del Evangelio de Juan. El sacerdote con la devoción mariana, con una verdadera devoción mariana, el sacerdote que es hijo de María, pasa del Jueves Santo al Viernes Santo. Todo sacerdote, por la ordenación sacerdotal, debe ser el primero en tener derecho a ver en María a nuestra Madre. Y lo explicamos con esta siguiente gráfica. Juan 19:26. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, allí tienes a tu hijo. Parte de final. Luego dice al discípulo, versículo 27, allí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Pregunta, ¿qué característica tenía ese hijo? ¿Qué característica tenía ese discípulo? Y entonces les invito a que veamos a ver la imagen que está en el centro de esa presentación. Juan, el discípulo que acompaña a María, es el que el Jueves Santo, el día anterior, fue ordenado sacerdote. Por eso pasamos del hagan esto en memoria mía al he ahí a tu hijo. He ahí a tu madre. María es madre de los sacerdotes porque a quien recibe como hijo tenía apenas un día de ordenado presbítero. Por ello, Presbyterorum Ordinis número 18, y precisamente el texto bíblico en el Evangelio de Juan, versículos 26 y 27, nos dan la respuesta. ¿Por qué María es madre de los sacerdotes? Porque a quien Jesús la entrega es a uno que un día antes lo consagró sacerdote. Pero esa relación, retomando el texto precisamente de Presbyterorum Ordinis, esa relación para que sea verdaderamente filial, no basta con decir, ella es mi madre. No basta con decir, yo soy su hijo. A esa relación filial se corresponde cuando el sacerdote, en el ejercicio de su ministerio sacerdotal, imita las virtudes de la madre. La que escucha la palabra de Dios, la que aunque no la entienda, se pone en el camino y dice, yo soy la esclava, y la que viviendo su ministerio día con día, contempla y guarda todo en el corazón. Es entonces cuando el sacerdote adquiere una verdadera filiación con la Santísima Virgen María. Por aquello de aquella intuición que ponía al principio, hay una disminución dentro de la vida de la iglesia del espíritu mariano. Un sacerdote que no imita a María,
Un sacerdote que no tiene a María por madre difícilmente puede cumplir con sus funciones sacerdotales. Y estoy consciente que no estoy hablando a sacerdotes. Este mismo tema lo compartí hace unos meses atrás con el presbiterio precisamente de aquí de Cancún y de Chetumal. Y entonces la siguiente pregunta, sí se cambió, ¿verdad? ¿No? Pregunta, ¿María es madre solo de los sacerdotes? ¿Verdad que no? Es madre nuestra también. Y lo podemos explicar y dar respuesta con el mismo texto bíblico. Solo que ahora subrayé y puse en otro color una palabra. ¿Cuál es la palabra que se repite? Discípulo. ¿Y todos nosotros qué somos? Discípulos. Por el bautismo, todos nosotros somos discípulos. No somos ministros ordenados, pero somos discípulos. Y entonces, la Santísima Virgen María también es Madre nuestra. Y aquí es donde me empiezo a detener y donde empezamos a profundizar. ¿Por qué María es madre de un sacerdote? De todo bautizado. ¿Qué implica entonces que cada uno de nosotros tengamos a María como nuestra madre? O lo que es lo mismo. ¿Qué significa? Que yo diga, que tú digas, que ustedes digan que somos hijos de la Santísima Virgen María. ¿Qué implica acoger a María? Uno, aceptar a María como fruto de la cruz. ¿Qué significa esto? Aceptar la redención. Que cada uno de nosotros en el día a día aceptemos el misterio de nuestra propia cruz. Y es allí donde entonces tenemos que imitar sus virtudes. Porque yo creo, no sé ustedes, yo hablo por mí. Muchas veces a Dios no le entiendo. Y la primera reacción cuando no lo entiendo es decir, no quiero. O lo acepto a regañadientas. No, María le dice al ángel, ¿cómo podrá hacer esto? No te entiendo, pero yo soy la esclava. Eso significa aceptar a María como madre. Aceptarla como fruto de la cruz. Así la aceptó Juan. En la cruz. Y así aceptó María a Juan como a su hijo, como fruto de la cruz. Y entonces, cuando somos capaces de asumir el misterio de la cruz y recibir a nuestra madre, hay un intercambio impresionante. María fue a casa de Juan, no Juan a la casa de María. Y en ese intercambio, entonces, ¿a dónde fue María? Al lugar donde Juan vivía, al lugar físico donde Juan vivía su día a día. Y hubo un intercambio entonces de sentimientos, un intercambio de afectos cotidianos. Ese es el misterio de la cruz. Llevar a María como mi madre o vivir como hijo de María en la relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, en la escuela, con el novio, con la novia, con los amigos,
en la fiesta, en las vacaciones, en el día a día. Ese es el intercambio que surge precisamente como fruto de la cruz. Y es entonces cuando yo puedo llevar a María a mi casa. María está en mi casa y yo estoy en la casa de María. Esto no es posible si no aceptamos el misterio de la cruz. Y lo explicamos por qué. San Juan Pablo II, en Rosario Virginis María. María es la primera y la más perfecta discípula de Jesús. Para seguir a Cristo es necesario cultivar sus virtudes. Si yo no llevo a María a mi casa, no acepto la cruz. Y si nosotros no aceptamos la cruz, entonces no hay discipulado. Y entonces no hay vida de santificación. Y entonces no hay camino precisamente de seguimiento. Es cierto, María fue madre de Jesús, pero también, como dice el Papa, fue la primera discípula. Aceptar a María como madre es aceptar ser discípulo de su Hijo. Y cuando lo aceptamos, entonces se descubre nuestra santificación cristiana. Porque nadie de nosotros y ninguno de los santos que han sido declarados como santos ha alcanzado la santidad sin imitar al menos una, dos o tres virtudes de nuestra madre. Por eso aquella intuición no basta solo con una devoción caballeresca, como decía Presbyterorum Ordinis. No basta solo con ir a un santuario. Esa peregrinación, ese rezo del rosario, tiene que lograr en el corazón de nosotros esa identidad. Quien lleva a María a su casa, quien acepta a María como madre, entonces manifiesta en su rostro la configuración con Cristo. Sacrosanctum Concilium y Lumen Gentium, documentos precisamente del Vaticano II. Y entonces, María es santa porque es gratuitamente santificada por Dios. Pero también hay que entender que la santidad de María es una respuesta total, generosa, perseverante al don del 3 veces santo que la ha elegido como propio santuario viviente. Si alguien está pensando, pues qué chiste, padre, era su mamá, fue elegida, fue predestinada. Es cierto, Dios le concedió esos dones, pero ella correspondió con uno. Fue la primera y la más grande de todos los discípulos. Por eso también fue santa. Y entonces entendemos los textos de Sacrosanctum Concilium y de Lumen Gentium. Para alcanzar la santificación necesitamos precisamente ser como María. Todos los sacerdotes y todos los fieles laicos bautizados, todos los hijos de Dios, no pueden no inspirar la vida o el ministerio sacerdotal sin tener una referencia a la Santísima Virgen María. Hemos visto entonces, María es madre de un sacerdote, sí.
María es madre nuestra, sí. Pero para que se dé esa relación de filiación, tanto el sacerdote como cada uno de nosotros tenemos que corresponder con una vida de discipulado. Y entonces nos podemos hacer esta pregunta. ¿Sí se cambió? ¿Sí? Nosotros, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que hemos acogido a la Santísima Virgen María en nuestra vida? La imagen que está de fondo es la imagen del encuentro entre María y Santa Isabel. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que hemos acogido a María? Uno, ¿se acuerdan cómo fue ese encuentro? ¿Qué dice Santa Isabel? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Y María responde entonces con un hermoso himno, un hermoso cántico, el Magnificat. El encuentro de estas dos santas mujeres tienen algo en común. Las dos han escuchado la voz de Dios. Cada una en una situación diferente, pero las dos se alegran por las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces, ¿cómo podemos responder a esta pregunta? ¿Cómo nos podemos dar cuenta si nosotros en nuestra propia vida hemos acogido ya a la Santísima Virgen María? Una buena pregunta es, para responder, si nosotros nos alegramos porque escuchamos la palabra de Dios. Porque somos capaces de expresar himnos de júbilo, de acción de gracias, por la palabra de Dios que se hace vida en el día a día de cada uno de nosotros. Y esto se manifiesta en tres momentos. ¿Cómo puedo hacer que María sea mi madre? Uno, cada uno de nosotros tenemos que ser discípulos. Ya lo somos, Padre, por el bautismo. Efectivamente, ya lo somos. Pero no solo hay que ser discípulos, ¿qué más dice? Hay que ser creyentes. Y entonces el discípulo creyente es el que escucha la palabra de Dios, la guarda en su corazón y la pone en práctica. El que se pone en el camino para servir. El que se pone en el camino para realizar precisamente el plan y el proyecto de Dios. María e Isabel reconocieron en sus propias vidas que Dios hizo obras en ellas, que Dios hizo maravillas. Esa es la primera característica para entonces responder. ¿He aceptado a la Santísima Virgen María en mi casa? María está en mi casa y yo estoy en la casa de ella. Primera característica, soy un discípulo creyente. Soy el que escucho, soy el que medito, soy el que me pongo precisamente
en el camino de Dios. Segunda característica, María es una intercesora. ¿Se acuerdan lo que pasó en Canaán? Se acabó el vino y el vino era el signo de la fiesta. Hagan lo que Él les diga. Y entonces Jesús le dice, mujer, no ha llegado mi hora, hagan lo que Él les diga. Ella sabía quién era su hijo. Esa confianza solamente se despierta de alguien quien es discípulo. ¿Cómo podemos ser nosotros intercesores? ¿Cómo podemos repetir nosotros aquí en Cancún todos los días el milagro de Caná? Muy sencillo. Llevando una sonrisa donde siempre hay caras tristes. Llevando una palabra de esperanza donde hay desolación. Llevar nuestra presencia de discípulos y nuestra experiencia de Dios donde muchas veces a Dios no se le recibe la intuición. Donde para Dios no hay tiempo, la intuición. Así de sencillo, así de fácil, podemos repetir el milagro de Caná. Transformar el signo del agua, lo más ordinario, en el mejor vino, que es precisamente el signo de la fiesta. Esto no es posible si en el corazón de nosotros no está la experiencia de Dios. No se ocupa mucho. Lo único que se necesita es tener a Dios en el corazón. Y quien lo tiene, no se lo guarda, lo comparte. Esto da como fruto lo que el Papa ha insistido, el Papa Francisco. ¿Cómo podemos ser intercesores? Simplemente compartiendo la alegría de ser hijos de Dios. Seamos discípulos alegres. Caras tristes, caras avinagradas, no las necesitamos. Así de fácil y así de sencillo se puede ser intercesor. Tercera característica, ser como María, ser madre. Y ustedes mejor que yo lo saben, pero una madre tiene entre sus muchas características, cuida, da vida y protege. Así nosotros, si somos capaces de cuidar, si somos capaces de proteger, si somos capaces de dar vida a la experiencia de Dios en nosotros y compartirla con los demás, haremos muchos milagros. Esa es la mejor experiencia de aceptar a María en nuestra casa. Cuando llevamos a María a nuestra casa y nosotros estamos en la casa de mamá, entonces seremos discípulos creyentes, seremos intercesores y seremos verdadera madre. Vamos terminando. Ya sabemos entonces lo que implica acoger a María. Ahora, una respuesta a la justificación de este tema. ¿Cómo todos ustedes, y les voy a explicar por qué digo todos ustedes, pueden ser como María o como Juan? ¿Por qué es importante acoger a un sacerdote?
¿Por qué es importante llevar a un sacerdote a nuestra casa? Insisto, antes de llegar a esta parte final, primero necesito que María esté en mi casa. Esa es la primera invitación. Segunda, esta es una invitación para toda esta comunidad de Cancún. Acojamos a un sacerdote en nuestra casa. ¿Qué podemos hacer para acoger a un sacerdote? Primera cosa, rezar por ellos. Si el padre de tu parroquia celebra la misa en 1 hora y se te hace muy larga, reza por él. No te vayas a la parroquia vecina, reza por él. Si el padre de tu comunidad es bien regañón, es bien grinch, reza por él, para que se le quite la cara de avinagrado. Si el sacerdote de tu comunidad es joven, es alto, es chaparro, está viejito, está enfermo, reza por él. Y recemos por él para que ese hermano sacerdote que Dios nos ha confiado sea un auténtico discípulo. Pero ya sabemos qué implica ser discípulo. Ya lo es por el bautismo, ya lo es por la ordenación sacerdotal, pero hazlo discípulo misionero. Es decir, que el sacerdote imite las virtudes de María. Que el sacerdote, voy a rezar por él para que escuche la palabra de Dios, para que descubra el plan de Dios que él tiene para nuestra comunidad. Padre, es que rezo mucho y no se convierte. Bueno, entonces hagamos una segunda petición. Y vamos a rezar para que este sacerdote sea dócil al Espíritu Santo. Y se los digo por experiencia. A los sacerdotes nos cuesta a veces descubrir el plan de Dios. Porque Dios nos lleva por donde a veces nosotros no queremos ir. Porque a los sacerdotes también a veces se nos olvida confiar en Dios. Porque a los sacerdotes a veces se nos olvida que el que lleva la barca es Dios y que nosotros vamos junto con Él. Brevemente les comparto una experiencia. Cuando yo estaba en el seminario en primer año de teología, el hoy arzobispo de Mérida, un señor Gustavo, era mi rector. Y me dice, quiero que vayas un año al centro vocacional de apostolado. Y le digo, no, yo no voy a ir. No sé bailar, no sé cantar, yo no sé qué voy a hacer ahí. Bueno, ayúdales con la economía al menos. Ve cuando menos un año. Y le digo, voy por obediencia, pero que conste, no quiero ir. Porque nunca voy a trabajar en el centro vocacional. Ustedes recordarán el huracán Alex. Allá en Monterrey hizo estragos, finales de junio del 2010. Ese día, el hoy cardenal de Guadalajara me llama y me dice, Padre Oscar, le quiero pedir un favor, vaya a coordinar los trabajos del centro vocacional. Y le digo, ¿está usted seguro? Y me dice, lo he puesto delante de Dios muchas veces en el sagrario y estoy seguro que usted es el indicado. Ni modo que le dijera que no.
y decirle, su oración no es efectiva. A los sacerdotes nos cuesta a veces entender el plan de Dios. Y en julio del 2016, cuando mi actual arzobispo me dice que me va a pedir otra misión, lo admito, me dolió dejar el centro vocacional. Lloré por dejar ese servicio. Me enamoré de la pastoral vocacional. A veces a los sacerdotes se nos olvida confiar en Dios. Por eso, si vamos a acoger un sacerdote en nuestra casa, primera cosa que hay que hacer, oremos por ellos. Oremos para que sean discípulos misioneros. Y si vemos como que no nos hacen mucho caso, entonces oremos por la conversión de ellos, para que todos los sacerdotes sepamos servir con docilidad al proyecto de Dios. Segunda cosa, cada vez vamos a ir complicándonos más. Es importante que todos nosotros vayamos creando conciencia. Si alguien conoce a los sacerdotes, son ustedes. Mucha gente de afuera piensa que los sacerdotes solamente celebramos misa y confesamos de vez en cuando. ¿Sí? Y piensan que no hacemos nada. A mí en Monterrey me piden que publique en la página de Facebook muchas de las actividades. Y mucha gente me dice, oiga padre, ¿cómo le hace? Anda de un lado para otro. Dios da la gracia. Esta es la conciencia que les invito a que creemos para acoger a un sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote sufre. Y a veces somos medio ciegos, los sacerdotes. Sufrimos porque decimos, en esta comunidad son bien cabezones. ¿Sí? No conozco un sacerdote que diga, mi comunidad esta siempre es la comunidad perfecta. Siempre va a decir, es que falta esto, es que falta aquello, es que no se hizo como se debía. Sí, un sacerdote enamorado de Dios siempre quiere más. ¿Se acuerdan que Jesús lloró por Jerusalén? Y dice, si conocieras el amor de Dios, si conocieras el don de Dios, a los sacerdotes a veces el activismo, a veces el ego de decir, mi comunidad es la mejor, la más trabajadora, nos convierte en personas ciegas. Y a veces sufrimos. Por eso es importante que vayamos creando conciencia. Y le hagamos conciencia al Padre de que también está sufriendo por algo que no es tan necesario. Hay que confiar en Dios. Un sacerdote también a veces esconde su sufrimiento, esconde su cansancio, esconde su agotamiento. No quiere que nadie lo vea vulnerable. Se quiere ver como un Superman. No se puede. Hagámosle como María y seamos compasivos con él. Padre, venga a descansar. Y si un día va a su casa, por favor, no hablen de trabajo. Háganlo descansar. Porque este espacio de encuentro y de familiaridad también es importante. Y finalmente, acompañemos a los sacerdotes. Caminemos con ellos. Llevémoslos a nuestra casa. Hagámoslos parte de nuestra vida. Caminemos con ellos en las alegrías y en las desesperanzas, en los momentos alegres y en los momentos de dificultad. Caminemos con ellos en la salud. Dediquémosle un poquito de tiempo y hagámosle presencia. Una de las cosas que más he descubierto en este ministerio que Dios me ha confiado en estos 2 años es que una buena parte de mi tiempo
es dedicarla a estar cercano a los sacerdotes. En mi diócesis son cerca de 700 sacerdotes. Y voy al hospital 2 o 3 veces a la semana. Ya me conocen las enfermeras. Ya no me dicen, señor obispo, está en ese cuarto. ¿Por qué? Porque es importante acompañar al sacerdote. Y entonces el discípulo la acogió en su casa, la llevó a vivir con él. 2 cosas y con esto termino. Invitemos a María a nuestra casa. Acojámosla en nuestra vida y acojámosla en nuestro corazón. Y como fruto de ese encuentro, de esa intimidad de nosotros con María, entonces imitemos su ejemplo. Oremos, hagamos conciencia y caminemos juntos con los sacerdotes. Que Dios les bendiga. Bueno. Muchas gracias, monseñor, muy amable.